Y hay que decir al principio de nuestro estudio lo siguiente: estos papeles, el del hombre y la mujer, se echaron a perder desde el principio de la Biblia. Estos papeles no fueron respetados desde la caída. Eva tomó el liderazgo, se enseñoreó de Adán, Adán se sujetó a ella. En el contexto bíblico, en los estudios futuros, vamos a hablar una y otra vez de un matrimonio ordenado o un matrimonio sujeto al orden bíblico. Y desde los primeros capítulos del Génesis vemos cómo es que se echaron a perder estos papeles. Incluso se invirtieron con Eva entregándole a Adán el fruto prohibido, y Adán, esto lo comentamos hace poco entre semana, probablemente motivado por el amor, aceptó participar con ella en el pecado original, ¿no? Adán no fue engañado, sino con sus ojos abiertos pecó. Ahora, vean con mucha atención los resultados. Desde aquel momento, cuando se invirtieron los papeles, vinieron una serie de consecuencias. Y una parte principal del pecado humano hoy día, si fuéramos a analizarlo más a fondo, una parte principal del pecado humano, si el matrimonio es la base de la sociedad, la familia, el orden, el gobierno y otros asuntos necesarios para sostener la sociedad humana en este mundo, y que sé bien lo que estamos diciendo, una parte principal del pecado humano está centrado en estos conflictos matrimoniales: la rebeldía, la desobediencia. Voy a tratar de ser amable el día de hoy. El desafío, como vamos a ver, ¿no? O sea, una parte principal del pecado humano está centrado en este tema. El mal ejemplo de nuestros padres, ¿no? Nuestro propio pecado personal, el hecho de que la mayoría de las mujeres no quieren sujetarse. No vamos a hablar en términos absolutos el día de hoy, ni vamos a discutir los porcentajes. La mayoría de las mujeres no quieren sujetarse a sus maridos. La mayoría de los hombres no quieren tomar su responsabilidad, no quieren obedecer a Dios en su matrimonio. La verdad es que no quieren realmente amarse el uno al otro, ¿no? Y el egoísmo de ambas partes, eso es lo que trae estos conflictos, ¿no? Porque ambas partes tratan de cambiar los papeles bíblicos con el fin de moldear su relación matrimonial y convertir esa relación en algo egoísta, en algo pecaminoso. Por lo tanto, ninguna de las dos partes realmente quiere negarse a sí misma y obedecer motivado o motivadas por el amor. Ninguna de las dos partes quiere entender más a fondo este asunto, y al principio de nuestro estudio de hoy vamos a tratar de explicar algo lo más sencillo, lo más básico sobre este asunto de los papeles en el matrimonio. Muchísimas personas han mal entendido toda la enseñanza bíblica. Hay mujeres que se ponen muy incómodas con la pura lectura de estos versículos en Efesios 5. De igual manera, hombres que se fijan en el papel señalado aquí para la mujer y pasan por alto el papel del varón, ¿no?, en este asunto. Pero hay muchísimas personas que discuten en contra de estos papeles, como vamos a ver en unos momentos. Vamos a ver algunos textos que citan tratando de escapar o librarse de esta realidad. Y lo que no entienden todas estas personas, hay algunas mujeres que piensan que esto es el puro machismo, o la iglesia católica romana, o quién sabe, ¿no? Los gringos, a veces tengo que sacar eso, ¿no? Porque le acaban de decir a Obama en su cara en la reunión ahí ya no me acuerdo en dónde están, uno tras otro, ¿no? Le echaron la culpa, y yo no voté por Obama, ni estaba de acuerdo con Bush en muchas cosas, pero por lo menos Bush
les contestó y Obama les pidió disculpas diciendo, yo tenía 3 años de edad cuando todas estas cosas pasaron, por favor no me echen la culpa. ¿Cómo nos desviamos a eso? El punto es una ilustración. ¿Cómo podemos echar la culpa a medio mundo por algo que tiene que ver desde un principio con Dios? Échenle la culpa a Dios. Es lo que quiero decir. Si alguien no está de acuerdo, entonces su problema es un problema con Dios. Porque lo que la Biblia dice sobre este asunto es muy sencillo. Los papeles en el matrimonio son teológicos. Fíjense bien en el argumento. Quizás la mejor palabra es teocéntricos. Los papeles en el matrimonio son teocéntricos. Corresponden a la relación entre Dios y cada creyente. En la ilustración matrimonial que tenemos aquí, la relación entre Cristo y su iglesia. Los papeles son teocéntricos. Y todo esto lo comentábamos en los primeros estudios. Hay que quitar de nuestra mente todo lo que hayamos escuchado, lo que ustedes aprendieron desde quién sabe cuándo, desde su juventud o niñez sobre el matrimonio. Hay que echarlo, quitarlo, ponerlo todo a un lado, borrar la cinta, acercarnos a este tema como si no supiéramos cosa alguna sobre el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. La Biblia comienza con un matrimonio y termina con una boda. Ya lo hemos dicho en ambos testamentos, el simbolismo entre Cristo y su iglesia y la relación íntima entre Dios y cada creyente. Todas las ilustraciones son tomadas del matrimonio. Dios no hizo nada arbitrario, nada caprichoso, nada al azar, nada en el sentido como algunas personas lo piensan, ¿no? Para perjudicar o dañar No, Dios no quiere echar a perder tu matrimonio. Dios quiere salvarte, ¿no? De un desastre que tú harás en tu matrimonio si no le haces caso. Dios instituyó el matrimonio. Los papeles bíblicos en esta relación son teocéntricos, quiere decir centrados en Dios. Y, bien, con mucha atención lo que estamos diciendo. En nuestra serie de estudios hace poco, que no hemos terminado, sobre cómo predicarnos a nosotros mismos, si se acuerdan ustedes de este tema, hablábamos a grandes rasgos de muchos puntos, ¿no? El hecho de que el Evangelio es algo que tenemos que predicar a nosotros mismos, tenemos que hablar con nosotros mismos, siempre filtrando las cosas a través de la palabra de Dios y viéndolas a la luz del Evangelio, porque el Evangelio es la única cosa que nos proporciona una perspectiva correcta de la realidad y las demás cosas. El Evangelio nos proporciona la perspectiva divina de las cosas, no la perspectiva humana, sino la divina. Y esta es la perspectiva que domina y que interpreta todas las demás cosas, ¿no? Colocándolas todas en su relación correcta con Dios. Cuando nuestro texto dice, grande es este misterio es grandísimo. Pero hablo de los papeles en el matrimonio, lo hablo respecto a Cristo y su iglesia. Ahí está nuestro tema. El matrimonio está relacionado directamente con el Evangelio en este texto. O para decirlo en otras palabras, no podemos ni siquiera vivir correctamente nuestro matrimonio a menos que lo hagamos dentro del contexto del Evangelio. El Evangelio que nos enseña que el hombre no es el centro de todas las cosas. El Evangelio que nos dice que, fíjense bien, Dios determina y explica, define todas las cosas, su epistemología, ¿no? Ese es el tema,
Lo que estamos leyendo aquí, Dios en su definición epistemológica de lo que es el matrimonio, lo relaciona a su evangelio, a la relación que Cristo tiene con su iglesia, a la relación que Dios tiene con cada creyente. Y el evangelio que nos habla de Dios, del pecado, de Cristo, de su persona, su obra y nuestra necesidad de arrepentirnos y creer en Él, nos habla en este sentido, ahora lo voy a decir usando la misma fórmula, nos habla de Dios como el autor del matrimonio, de nuestros pecados en nuestro matrimonio, de la única forma para ser perdonados y librados de sus pecados es a saber por la fe en Cristo, y la necesidad de arrepentirnos y someternos a Él en relación con los papeles bíblicos en nuestro matrimonio, ¿no? Y ustedes saben, llevo años diciéndolo, muchas personas no malinterpretan, no queremos parejas como miembros de nuestra iglesia que viven en un caos, en un desorden, en un conflicto constante en su matrimonio, porque eso es antibíblico, es desde un principio quizás una evidencia de que nunca se hayan sometido realmente al Evangelio. Puede ser en un momento dado un pecado capital o principal o dominante en la vida de estas dos personas que forman una pareja supuestamente cristiana, y el punto es, no queremos que ustedes metan a los demás miembros de la iglesia, ni menos los líderes, de por medio en sus problemas matrimoniales. Y si no los pueden resolver en base al Evangelio, entonces no pueden ser recibidos como miembros de la iglesia. Así de sencillo, tan sencillo es el asunto. Pero ahora vamos más lejos. Al predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, es decir, al hacer la aplicación del Evangelio a nuestro matrimonio y a los papeles que Dios ha establecido para el hombre y la mujer en esta relación, los papeles son, vean, en forma muy sencilla, primero, lo hemos leído tantas veces aquí, sumisión obediente y amorosa por parte de la mujer, ¿sí? Y liderazgo responsable y amoroso por parte del hombre, y dicho liderazgo, según el ejemplo de Cristo, es de entrega y sacrificio, o, para decirlo en otras palabras, los papeles son que la mujer se entrega a su marido, tal como la iglesia se entrega a Cristo, ¿sí? Y el hombre ame a su esposa, a su mujer, tal como Cristo ame a la iglesia. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, eso no es difícil de entender. Si alguien nos pregunta el por qué esto es así, ya lo hemos dicho. Si quieren buscar alguna respuesta teológica, profunda y misteriosa, no la van a encontrar nunca. Esto es así porque Dios lo hizo así. Y la gente que se opone a esto dice, no, yo sé más o mejor que Él, ¿no? No, lo que tú harás con tu matrimonio, lo vuelvo a decir, es un desastre, ¿no? Si pretendes saber más que Dios, te garantizo que tú harás con esa actitud que tu matrimonio sea un tipo de infierno sobre la tierra, actuando en esa forma. Dios sabe mejor que nosotros, y Él tenía desde un principio, ahora ven en Efesios, no, mejor dicho, en Gálatas, Él tenía desde un principio el propósito de formar este orden y establecer estos papeles en el matrimonio como una forma directa o indirecta de simbolizar el Evangelio y la relación que Él tiene con nosotros a través del Evangelio. Todo el asunto no es antropocéntrico, es teocéntrico. Y ahora, lo que vamos a hacer rápidamente aquí, se nos va a ir el tiempo, tengo que fijarme bien Ok. Primero, vamos a perder 15 minutos aquí. Cuando digo perder 15 minutos, descartando una objeción
que se ha levantado en contra de todo esto, ¿no? Y la objeción está basada en Gálatas, en su capítulo 3, en su versículo 28, en donde el texto dice, comenzamos en 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y es como si fuera un paréntesis. No hay judío ni griego, no hay, se repite la fórmula, esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy día los grupos carismáticos pentecosteses, en donde están fuera de orden en relación con el papel bíblico para la mujer en sus iglesias, hasta llegan al extremo de ordenar a pastoras, ¿no?, en sus iglesias, citan este texto, de igual manera como en el primer mundo, en Europa, Canadá y los Estados Unidos, muchas iglesias liberales en donde han sido infiltradas por el movimiento feminista, citan el mismo texto y dicen que ya bajo el Evangelio, el texto dice a mitad del versículo que no haya más, o sea, estos papeles ya no se aplican a nadie, porque ya no hay varón y hembra, ¿no? Ahora, esto guarden en mente el texto. Y vuelvan a Efesios. El otro texto que citan es este texto que ya hemos leído el día de hoy, en el capítulo 5 de Efesios, y tenemos que apurarnos aquí, y el versículo 21, sujetos o sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Y su argumento es que el Evangelio ordena sumisión mutua, y que esto de la mujer sujetándose al hombre no es algo bíblico, porque el texto dice que hemos de sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, rápidamente, voy a dar voy a refutar esa objeción, ¿no?, esa posición equivocada. Ahora, vean rápidamente, en 1 de Timoteo, voy a dar una lista de respuestas, ¿no? Y la primera respuesta, para contestar a aquellos que usan estos versículos y algunos otros que dicen exactamente lo mismo, para decir que ya no hay papeles tales como lo acabamos de ver en Efesios 5, y que todo esto quedó anulado bajo el Evangelio y que estamos viviendo en el pasado, que eran los prejuicios judaicos, o peor aún, el machismo del apóstol Pablo, o la cultura del Medio Oriente en aquel entonces, y cosas semejantes. Ahora veamos la palabra de Dios. 1 de Timoteo 2 dice, ahora vean, estos son argumentos a favor de esta submisión. Primero, lo que dice este texto. 1 de Timoteo, ya lo tienen en su capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Comenzamos en 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar liderazgo, la palabra autoridad o dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ven el por qué. Hay una lista de argumentos que vamos a poner aquí a un lado. El primer argumento a favor de estos papeles y la sujeción de la mujer, luego vamos a ver el liderazgo del hombre, es el orden en la creación. El orden en la creación. El texto dice, vean, Adán fue formado o creado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en la transgresión. El tema aquí es más amplio de lo que vamos a discutir. El punto es, la submisión de la mujer en este texto está basada en la creación original antes de la caída. Adán fue formado primero. Entonces, esta sujeción de la mujer no es fruto de la caída. No tiene nada que ver con la entrada del pecado al mundo, salvo lo que ya hemos dicho, se invirtieron los papeles en el momento de la caída. Pero vuelvo a decirlo, primero el orden de la creación, no existía el pecado, Adán fue hecho primero. El texto lo dice, el que están bien. Ahora, segundo, rápidamente hay que apurarnos aquí.
Hay un papel que le fue asignado a Adán como cabeza de la raza humana caída. Y apuntan en Romanos 5, 12 a 21, y en 1 de Corintios 15, versículo 22, de igual manera como más adelante en 1 de Corintios 15, dice que en Adán 15, 22, todos mueran. A Adán le fue asignado el papel como cabeza y representante de toda la raza humana caída, no a Eva, sino a Adán. Y este papel le correspondía a Adán, lo vuelvo a decir, antes de la entrada del pecado a este mundo. Ahora, tercero, el mismísimo significado de la palabra en hebreos, varona, tomada del cuerpo de Adán, la mujer se llamaba varona, porque del varón fue tomada. Y la palabra apunta en el texto, en Génesis 2, 23, le asigna a la mujer su papel, como habiendo sido tomada. Y hay, si fuéramos a tardar media hora, hay argumentos biológicos basados en el ADN y otros temas que podríamos dar para comprobar más allá de cualquier duda que del hombre de una mujer nunca se podría formar el cuerpo del hombre, pero del hombre y su cuerpo se podría formar el cuerpo de la mujer. Eso es otro asunto que no vamos a discutir. Pero mi punto es el mismo nombre que le fue dado a ella, mujer, en Génesis 2:23 establece el orden. Luego, el cuarto argumento, en Génesis 3:9, cuando Dios viene buscando al culpable en relación ahora con la caída, se dirige al hombre, no a la mujer. Busca al responsable, porque en su papel Adán era cabeza, y habla directamente con él, ¿no? El responsable en Génesis 3:9 se identifica como Adán. Ahora veamos otro texto, 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11. Aquí se nos explica exactamente lo que el Génesis dice acerca del propósito de la creación de la mujer. Nos guste o no, 1 de Corintios 11 dice, vean, vamos a meternos en medio de otro argumento aquí, pero dice, vean en 9, dice, el varón fue creado, tampoco el varón fue creado, bueno, vamos a comenzar en 8. El varón no procede de la mujer, basándose en el Génesis, sino la mujer del varón. Y lo vuelvo a decir, hay libros biológicos, científicos sobre todo este asunto del ADN. Vean, en 9, porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. El propósito original de la creación de la mujer, como lo dice Génesis 2:18, ayuda idónea, apropiada, una ayuda apta que corresponda a las necesidades del hombre, que es igual con el hombre, que lleva la misma imagen del hombre, pero que es en su papel la ayuda idónea para el hombre. El texto lo dice, esto ya es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo. Dice que la mujer fue creada por causa, a causa, o sea, el propósito, la cláusula de propósito en relación con su creación para ayudar al hombre. Ahora en Colosenses 3. Colosenses 3. Este es el quinto argumento, ¿no? El propósito de su creación es lo que estamos diciendo, para desempeñar el papel que Dios le asignó en su misma creación. Ahora en Colosenses, lejos de deshacer estos papeles, lejos de acabar con estas distinciones, lejos de anular el orden bíblico para el matrimonio, vean lo que sucede aquí en Colosenses 3. Vean, 3:18 de Colosenses repite la fórmula: casadas, estad sujetas a vuestros maridos,
Y vean, en Efesios es en todo. Aquí se agrega como conviene en el Señor, sin discutir la traducción, ¿sí? Como conviene en el Señor. Ahí la mujer queda sujeta al mismo papel original, con la única cosa agregada aquí es en el Señor. Eso quiere decir que si su marido le obliga a pecar o desobedecer a Dios, que eso es la única excepción y el único caso cuando la mujer tendría la opción de no obedecer a su marido, sin discutirlo. Pero vean en 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Si un hombre dice, quiero que trabajes como prostituta, la mujer, cristiano o no, tiene derecho de decirle que no. No sé si me explico. Ahora vean, maridos, amad a vuestras mujeres, y la traducción aquí es muy importante, no sean duros. Se establece la misma relación aquí, los mismos papeles, pero ahora ven lo que se agrega. No sean duros, ásperos, la versión moderna, con ellas. No es el machismo, no es una dictadura, no es el hombre imponiendo a fuerza su voluntad, no, pero los papeles permanecen iguales. Ahora, hay muchas cosas aquí, entre paréntesis. Como consecuencia de la caída, las mujeres no quieren sujetarse a sus maridos, así lo voy a decir sin decir más. Y como consecuencia, los hombres no quieren tomar su papel en el matrimonio. Pero ahora vean, por otra parte, las mujeres quieren enseñorearse de sus maridos. Eso viene más adelante en el Génesis 3, Dios mismo lo dice. Y los hombres quieren ser duros, ásperos con ellas, ¿no? Todo esto lo dice la palabra de Dios. Ahora, el próximo punto, el mismo misterio del matrimonio, según Efesios 5, los textos que ya hemos leído varias veces, establecen este orden, ¿no? Establecen el mismo orden, ¿no? Y veamos otros ejemplos. Hay personas que piensan que se trata de uno o dos. No. Ahora veamos en Tito. Cuando la palabra de Dios enseña algo importante, y no quiero decir que haya cosas que no son importantes en la palabra de Dios, pero cuando quiere inculcar o enfatizar algo, Tito en su capítulo 2 lo dice repetidas veces. Cuando dice que las mujeres, estamos leyendo en Tito ahora, jóvenes han de aprender a las mujeres ancianitas a cómo amar a sus hijos y cómo amar a sus maridos. Dice, también tienen que aprender cómo ser templadas, castas, cómo tener cuidado de la casa, cómo ser buenas y sujetas a sus maridos. Estamos en Tito 2:5, sujetas a sus maridos, y da a entender que si están fuera de orden, insumisas o desobedientes, o si no se preocupan por estas cosas, la palabra de Dios será blasfemada. Así lo dice el texto, para que no sea blasfemada la palabra de Dios, ¿no? Y ahora en Primera de Pedro. El tiempo se nos está yendo. Aquí tengo la tentación de dar muchas ilustraciones, pero no lo voy a hacer. Primera de Pedro 3, ¿lo tienen? Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Y esto es la fórmula para que en un matrimonio dividido la mujer cristiana pueda ganar a su marido inconverso. Así, siendo una mujer sujeta. Pero no es necesario seguir leyendo, ¿no? Ahora vuelven a Gálatas, al texto que vimos comenzando este paréntesis, hay que apurarnos. Ahora, a la luz de lo que hemos leído y discutido aquí rápidamente viendo otros textos, les pregunto, ¿es posible entonces que Gálatas 3:28 pudiera contradecir todo lo demás? No, la Biblia no se contradice a sí misma. ¿Es posible entonces que esta afirmación en 3:28 de Gálatas que dice no hay judío, griego, esclavo, libre, varón, hembra, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿acaso quisiera decir esto o quiere decir que ya no exista, vean en el
contexto del matrimonio o la sexualidad humana, que ya no exista, que ya no hay género ni sexo. En tal caso, tendríamos que dar la bienvenida al lesbianismo y al homosexualismo. No vamos a tardar viendo los textos. Tengo aquí una lista de versículos los cuales condenan el homosexualismo y el lesbianismo. Pero si el texto quisiera decir que ya no hay varón ni hembra, no podríamos condenar a los homosexuales ni a las lesbianas. O la palabra de Dios no podría condenar tales prácticas. No, esa interpretación es absurda, es antibíblica, es sacar un texto fuera de su contexto y usarlo para negar la enseñanza genérica de la palabra de Dios en ambos testamentos. Eso es una fórmula fácil para torcer la palabra de Dios para su propia destrucción. Dice este libro, ¿no? Los que se atreven a hacerlo, lo hacen para su propia destrucción, dando a entender que Dios tendrá la última palabra. El punto aquí es muy sencillo, vean, y no vamos a discutirlo más. Este texto habla de algo que ya entendemos, vean con mucha atención. El contexto aquí es la salvación por gracia, ya no estamos bajo la ley, en el Evangelio de Cristo la gracia alcanza a todos, no hay acepción de personas, no hay discriminación de parte de Dios, no hay parcialidad como el judío pensaba que sí, que el judío tendría un lugar de favoritismo, un lugar especial en la gracia de Dios y el pobre griego pagano gentil no disfrutaría de esa, vean, posición ante los ojos de Dios, de la misma manera que las culturas en aquel entonces no creían que la salvación sería ni siquiera posible para las mujeres. ¿No? Ni siquiera posible para una mujer, cosa que Cristo en su entrevista con la mujer samaritana descartó por completo. De la misma manera que creían que los esclavos no entraban ni contaban para nada. El argumento aquí no tiene nada que ver con los papeles en el matrimonio. El tema es salvación. El tema es gracia, sin discutirlo. En el argumento anterior, la idea es todos estos se encuentran igualmente justificados en Cristo, igualmente libres de la ley, igualmente aceptados como hijos o hijas de Dios, igualmente revestidos con la justicia de Cristo y su salvación, y igualmente disfrutan de acceso a Dios, igualdad ante Dios, pero en el contexto el argumento es en la salvación. Ahora ven en Efesios. Y esta es una pérdida de tiempo para mí y algunos de ustedes, pero créanme, hay muchas iglesias cristianas en este país que ignoran este argumento. Es tan sencillo. Ahora, esto de sumisión mutua, ¿qué quiere decir? Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, 5:21. Bien, en el contexto nos explica esta sujeción. Vean, es en el contexto, sin leer los versículos, la esposa sujeta al esposo, en el capítulo 6, los hijos sujetos a los padres, en el capítulo más adelante, en el capítulo 6, los esclavos sujetos a sus amos, y en el mismo argumento del libro, la iglesia sujeta a Cristo. Y lo vuelvo a decir. La sujeción aquí es dentro del contexto señalado. Vean el argumento. No dice aquí, ni en Efesios, ni en ningún otro texto, que Cristo ha de sujetarse a la iglesia. Que los padres han de sujetarse a sus hijos. Que los amos han de sujetarse a sus esclavos. Ni los hombres a las mujeres. Espero que se les haya grabado la fórmula. Los papeles no se invierten ni una sola vez en ningún texto. Y los feministas, en el movimiento feminista, sí lo estoy diciendo, las mujeres dicen que todo esto es antibíblico, que los papeles se deshacen, que Efesios
5:21 y Gálatas 3:28 sirven para condenar. No sirven para refutar lo que acabamos de leer aquí. ¿Sí? Y las personas que no lo quieren entender, no vamos a perder el tiempo discutiendo con ellos. Ahora se nos está yendo el tiempo con el debate. Ahora vamos más lejos. Rápidamente hay que decir lo siguiente ahora antes de llegar a este papel para la mujer y luego al papel para el hombre. No se inquietan, no se preocupan. Vamos a continuar con esto. Vamos a ver algo muy importante sobre todos los solteros, los que se encuentran en un matrimonio dividido, los que han perdido su pareja por algún motivo. De hoy en 8, relacionándolo con todo esto y los papeles. Pero vean rápidamente lo que esta submisión de la mujer no significa. Primero, no es submisión solamente para las mujeres. Acabamos de decirlo, hay submisión en el contexto aquí para toda la iglesia a Cristo, ¿no? Para los hijos a los padres, así. No es exclusivamente para las mujeres. Segundo, no es un tipo de servidumbre o esclavitud. No es sinónimo todo esto con servidumbre. No significa mudez. Los textos que hemos leído sobre la submisión de la mujer y en el contexto de la cultura en aquel entonces, las mujeres cubrían su cabeza como señal de submisión. Hoy día, el pelo de una mujer y su actitud hacia su marido cumple la misma función. Pero no implica mudez. Implica que no pueden ser maestras o pastoras en el contexto de enseñorearse sobre hombres. Todos los textos lo dicen, pero eso no es mudez. No significa que sean invisibles. No implica invisibilidad, como algunos piensan, ni menos inferioridad. Ni menos significa que las mujeres sean inferiores. Esto lo podríamos discutir a grandes rasgos. Pudiera significar lo contrario, que en varios puntos sean superiores al hombre. Pero implica, vean, ¿por qué no es inferioridad? Las dos partes son iguales al llevar la imagen de Dios. Son semejantes en cuál sentido. Llevan la imagen moral de Dios, la personalidad humana, mente, emoción y volición, ¿no? Son ambas partes coherederas de la gracia de la salvación en Cristo. Son igualmente objetos de gracia y salvación. Tercero, son iguales en sus capacidades de glorificar a Dios. Iguales. Incluso hay una larga lista de mujeres destacadas en la palabra de Dios, en ambos testamentos, como personas que glorificaban a Dios en una forma extraordinaria. No son iguales en sus papeles. No son iguales. Y vean en 1 Corintios 15 para aclarar este punto. No son iguales en sus papeles. ¿Qué quiere decir esto? Vean, Cristo y el Padre son iguales. Dos personas de la divinidad. Cristo y el Padre poseen todos los derechos y las prerrogativas de Dios. Cristo y el Padre son dos personas en una sola esencia divina, dos personas coiguales, pero en sus papeles, en el plan de la salvación, Cristo desempeña un papel de submisión al Padre. Lo dice aquí, vean, que es menester, vean, en 15:25, que Él reine, es Cristo, hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. El Padre le sujetó a todas las cosas, ¿no? A Cristo. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro, dice, está exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre no está sujeto a Cristo. Mas luego todas las cosas le fueron sujetas, y entonces también el mismo Hijo. Esto es un tema escatológico futuro, no vamos a discutir todos los detalles. El Hijo se sujetará al Padre, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas. Es un juego de palabras en todos. El argumento es
Cristo y el Padre son iguales. Y sin embargo, Cristo se sujeta voluntariamente al Padre. No vamos a discutirlo. Eso es un orden necesario en todas las cosas. Nada puede funcionar sin cabezas y sujetos, ¿no? Nada. No hay ningún negocio, escuela, gobierno, familia, ni matrimonio que pueda funcionar sin orden y papeles. Ni siquiera la Trinidad actúa fuera de un orden. Así de sencillo. Pero ahora vamos más lejos. Esta sujeción o submisión, estamos ya hablando más detalladamente del papel de la mujer, es una elección de su parte. Es una decisión de parte de ella. Es una parte principal de su submisión a Dios. Estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? Como la iglesia está sujeta a Cristo. Es, en este sentido, una demostración de su obediencia a Dios. Así lo explica la palabra de Dios. Y aún más, vean, es una parte de su obediencia a la palabra de Dios. Y además, esta submisión multiplica una larga lista de cosas que se conviertan en bendiciones para ambas partes. Porque en esta submisión, todos los dones, talentos, metas, sueños, esperanzas, deseos de ambas partes se combinan en una sola cosa, como vamos a ver en otro estudio. Nos acerca como parejas, no nos aleja de nuestra pareja y nos proporciona la libertad de ser lo que Dios quiere que seamos. Lo vuelvo a decir, estas mujeres feministas que quisieran ser hombres están peleando en contra de la misma esencia de lo que son. Nunca serán hombres, ¿sí? Nunca pueden convertirse en hombres, ¿sí? Por más que traten de hacerlo. Y créanme, ustedes no luchan tanto con esto como en el primer mundo. El gobierno norteamericano está lleno de mujeres así. La mujer encargada de la seguridad nacional de nuestro país es una lesbiana que odia a los hombres y que ha puesto ya, en menos de 3 meses de nuevo gobierno, ya ha puesto en riesgo la seguridad nacional de nuestro país porque es una mujer fuera de orden que quiere o quisiera ser hombre. No lo es. I don't know what happened, son. Se nos acabó el micrófono. No, ya no me pueden escuchar atrás. Need to change the battery. Yo voy a seguir. Ahora, vamos más a fondo a los papeles. Ya no vamos a desviarnos más con cosas políticas aquí. No es la primera mujer que desempeña ese papel. Janet Reno lo hizo bajo Clinton y hizo un desastre también. Y los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron una parte del resultado. Sin discutirlo más. Ahora, fíjense bien, y aquí vamos a pintar el perfil, ¿no? Nada más, y pasar al hombre. Esta submisión, lo vuelvo a decir, no quiere decir que la mujer sea esclava, no quiere decir que no pueda o que no deba expresar sus opiniones. ¿Ya me escuchan? What do I do with it? Es que ya me está dando luz verde, pero no está enchufado. ¿En dónde está mi esposa para ayudarme? Ahora sí. No quiere decir que ella sea esclava, no quiere decir que no pueda expresar sus opiniones, puntos de vista, consejos, etc. No quiere decir, ya lo hemos dicho, que sea inferior a su marido, pero vean, quiere decir que está en sumisión a Cristo, ¿sí? Que quiere obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y esto significa, vean, en la práctica, que quiere poner todos sus talentos, habilidades y recursos a la disposición de su marido como la ayuda idónea que la palabra de Dios dice que es, ¿no?
que todas sus capacidades, habilidades, talentos y recursos los quiere poner bajo el liderazgo y la dirección de su marido para el bien de la familia. Así lo dice Proverbios en un argumento muy detallado. Esta submisión, según Efesios 5, lo repite varias veces, es en todo, salvo el pecado. Estad sujetas a sus propios maridos como al Señor, el versículo 22, ¿no? Y luego lo dice en todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En todo. Quiere decir que es una disposición, una actitud en ella, ¿sí? No es a medias, no es un asunto de cambalaches, negociaciones y chantajes y pleitos, no es algo que se cumple en algunas cositas cuando sea conveniente y después no, ¿sí? Es, como lo dice, en todo. Ahora, vamos a discutir esto más a fondo, bien, con mucha atención. Este papel que Dios le ha asignado a la mujer cristiana, fíjense bien en los puntos. Algunas personas ya están tan enojadas que dejaron de escucharme. Yo estoy tratando en forma muy amable con este asunto. Los varones se van a poner muy nerviosos en unos momentos más porque vamos a llegar a su papel. Pero vean, yo no tengo ningún interés personal en esto. Ustedes lo saben, ¿no? Yo no predico nada en forma personal. Todo eso es impersonal. Dios lo hace personal porque es su palabra, ¿no? Y Él hace las aplicaciones pertinentes. Pero vean, todo esto significa el papel de sumisión. Primero, que la mujer es esa ayuda idónea que la palabra de Dios dice. Esto lo podríamos discutir a nivel emocional, intelectual y físico y demostrarlo con ciencia, psicología, psiquiatría, etc. No es necesario. No tienen que pensar más que 2 segundos para saber que el asunto es así, ¿no? La esposa fue creada para llenar y completar una lista de necesidades, incapacidades y faltas que tienen los hombres. De eso no hay duda, ¿no? Proverbios 31:12 dice, ella le trae bien a su marido y no mal todos los días de su vida, dice. Le trae bien y no mal todos los días de su vida, llenando esas fallas, necesidades o incapacidades. Así lo hace. ¿Sí? Entonces, esto es así porque, lo vuelvo a decir, la mujer es esa ayuda idónea, primero. Segundo, porque solamente así, entendiéndolo así, que esto no es arbitrario, que no es caprichoso, que no es invento humano, que no es fruto de la cultura, la tradición, ni siquiera la religión de nadie, es la palabra de Dios. Vean, esta realidad le ayuda a mantener una actitud buena hacia su marido. Una actitud buena. Cuando dice al final del versículo 33 que la mujer respete a su marido, esta palabra habla de su actitud. Voy a decirlo en otra forma. Las mujeres que no quieran respetar, estimar y ayudar a sus maridos terminarán con una actitud negativa, ¿sí? Estarán siempre quejándose de algo, siempre recordándole a él, ¿no?, sus fallas, sus faltas, sus errores o sus fracasos, murmurando en su contra y creando una raíz de amargura en sus mismos corazones, ¿no? Hablando de estas mujeres. Pero mi punto es, si esto lo entendemos, la ayuda idónea, el papel, la actitud, en vez de ser negativa, positiva, ¿sí? Y como resultado de entender esto no es mi marido el que me quiere esclavizar, es Dios. Lo vuelvo a decir, si no te gusta, mujer, tu problema no está conmigo, está con tu Dios, ¿sí? Una actitud positiva ha de ser el resultado de entender ese papel. Y el próximo punto, vean,
esto le va a conducir, si la mujer lo entiende, le va a conducir a sentirse satisfecha, ¿no? Le va a conducir a una condición de contentamiento, de satisfacción, entendiendo que el papel que le ha sido asignado es el papel que Dios quiere para ella. Dios quiere que ella sea la mejor ayuda idónea posible para ese varón. Dios quiere que ella tenga una actitud positiva, no negativa en relación con esto. Les vuelvo a decir, la receta para destruir tu matrimonio, mujer, es fomentando una actitud negativa en relación con tu marido y comunicando esta actitud negativa a sus hijos en contra de él. Esa es la receta para un desastre en tu matrimonio. Es la única forma para estar contenta, satisfecha como mujer, y es lo que le va a motivar a cumplir este papel. No lo vamos a ver a fondo el día de hoy, se nos fue el tiempo ya, pero este papel de mantenerse hermosa en lo interior, no en lo exterior, sino interiormente, ¿sí? Y hay un argumento, muchos de ustedes lo conocen, es un argumento que usábamos desde hace muchos años, lo hemos citado, porque se refiere a las mujeres en el contexto del argumento, en 1 de Pedro 3, y dice que las mujeres vanas, superficiales, yo digo totalmente palacios, se preocupan por todo lo externo, se preocupan por todo lo que el hombre puede ver, se preocupan por hacerse atractivas en el aspecto físico o sexual. Hay una larga lista de motivos metidos de por medio en eso. La palabra de Dios dice que esa mujer debería preocuparse por ser atractiva ante los ojos de su marido y nadie más. No debe preocuparse por llamar o atraer la atención de ningún otro hombre. Así lo dice, no vamos a verlo, el tiempo no lo permite, lo veremos después. Pero lo vuelvo a repetir, la forma bíblica para hacerse atractiva, hermosa, sumamente atractiva ante los ojos de su marido es vistiéndose, la palabra griega es cosmos, de donde viene la palabra moderna cosmético, y dice cuyo cosmético no sea externo sino interno, vistiéndose, pintándose, es una ilustración, haciéndose físicamente atractiva en lo interior, el hombre oculto del corazón, ¿sí? La mayoría de los hombres y las mujeres envanecidas por su cuerpo, que parece ser guapo o atractivo ante los ojos de los demás, son las personas más feas. Si pudiéramos ver más allá, veríamos, ¿no?, algo peor que una película de terror. Yo podría mencionar hombres y mujeres en este momento cuya semblanza externa es atractiva, guapa, ¿no? Pero ya sabemos lo suficiente de su persona para saber que es peor que Halloween, porque lo que se ve no es la realidad acerca de esas personas, ¿no? Eso lo vamos a dejar. Ahora, por último, esto es lo que le va a conducir a ser una mujer atractiva ante los ojos de ante los ojos de su marido, y una mujer agradecida. Y cuando digo agradecida a Dios y a su marido, al ver a su marido, como lo vimos la vez pasada, como la persona que Dios escogió para mí, agradecida, ¿no?, contenta. Esto le va a conducir a cooperar con su marido en la disciplina de los hijos, en todos sus asuntos de conflicto que ya hemos mencionado, a cooperar con él, ¿sí?, en todas estas cosas. No va a sembrar una raíz de amargura en el corazón de sus propios hijos en contra de él, sino lo contrario. Va a mostrar confianza en él, confianza en su liderazgo, confianza en sus decisiones, apoyo, ¿sí?, ante todo el mundo, apoyo. Y
todo esto lo va a demostrar en la iglesia. Y no vamos a dar los textos. Es sorprendente la lista de versículos que dicen que todo esto se manifiesta en la iglesia. Ahora, algunos de ustedes no me conocen. Les parece que hay un gringo medio raro aquí que les está hablando el día de hoy. Yo llevo más de 25 años en este país. Estuve trabajando 15 años en Ciudad Neza. Y cuando estábamos ya terminando nuestras responsabilidades en esa iglesia, las mujeres de esa iglesia se acercaron a mi esposa y le dijeron, nunca hemos visto nada que tú hayas hecho para sembrar aquí algo diferente o distinto de lo que es el papel bíblico para una mujer cristiana. Esto no lo comento para jactarse de mi esposa. Incluso ella no me lo dijo. Yo lo escuché a través de terceros. Ella nunca me lo hubiera dicho. Pero mi punto es, queremos lo mismo aquí. Si quieren ver una mujer cristiana aquí, está aquí atrás enseñando a los niños, se llama Lisa, es mi esposa, ¿no? Si quieren seguir a alguien aquí, fíjense en ella. No porque sea mujer perfecta o impecable o incapaz de fallar, sino porque en los años que llevamos casados, ¿sí?, ella ha hecho un gran esfuerzo para desempeñar este papel en nuestro matrimonio. Y si no fuera por eso, yo no estaría aquí. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho aquí, ¿no? Ahora vamos al papel del hombre, ¿no? Lo que estoy diciendo para introducir el papel del hombre es lo siguiente. Si el hombre tiene algo de éxito real, no en apariencia, sino real, en su vida, en su carrera, como padre de familia, como marido de una mujer, si el varón tiene algo de éxito, es debido, invariablemente, es consecuencia de lo que estamos diciendo, de una mujer que nadie toma en cuenta, así sucede muchas veces, salvo él y sus hijos. Y esa mujer está siendo una ayuda idónea, con una actitud positiva, está satisfecha, ¿no? Está contenta, ¿no? Imagínense, sin discutirlo, y no, esto buscarán en vano para encontrarme hablando de esto. No lo hago. Mi esposa no estaría en este país si no fuera por el trabajo que yo hago. ¿Sí? Mi esposa no estaría casada con un ministro del Evangelio de Cristo si no fuera el plan y el propósito de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ella ha aceptado con satisfacción, gratitud, el papel que Dios le ha asignado. Y probablemente su recompensa en el día de juicio será mayor que el de su marido. Ahora pasamos a los hombres. Lo que estoy diciendo es, ningún hombre puede tener ni siquiera la esperanza de hacer algo con su vida si vive en un conflicto continuo con su esposa, ¿no? Y esto nos conduce rápidamente a introducir los conceptos aquí sobre el hombre y se nos va a acabar el tiempo. Esto no es a propósito. Efesios 5. Dice aquí 3 veces en Efesios 5 que el marido ha de amar a su esposa, ¿no? Primero dice como Cristo ama a la iglesia, después como ama su propio cuerpo, ¿sí? Porque la mujer en un sentido llega a ser una parte de él, las dos personas llegan a ser una sola persona en un sentido, y como Cristo ama a la iglesia, como el hombre ama su mismo cuerpo y como el hombre se ama a sí mismo. Esto es la triple fórmula, ¿no?, que se encuentra aquí en los versículos 25, 28 y 29. Sin leer los versículos, ya los conocemos. Y el argumento es: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Sí? Eso es increíble. Si solamente tomáramos esa frase,
la que acabo de citar. Lo vimos hace 8 días, la verdadera amistad. El amor de Dios fluye hacia nosotros a través de nuestra pareja. El instrumento que Dios usa para proporcionar todo lo que se menciona aquí es nuestra pareja, ¿no? Y termina diciendo, el que ama a sí mismo, o mejor dicho, a su esposa, hablando del varón, a sí mismo se ama, ¿no? Y las tareas de sustentar, esto es proveer todo lo necesario, como vamos a ver en una lista de cosas, no simplemente a nivel físico, emocional, mental, sino más importante a nivel espiritual, y cuidar, acariciar es la palabra en el versículo 29, ¿no? El trato generoso y cuidadoso, constante, comprensivo, que no tiene límites, que le damos a este cuerpo, es la ilustración en la palabra cuidar. Cuando, viendo, ¿no? En el versículo 29, ninguno aborreció jamás a su propia carne, pero muchos hombres caen en la trampa de aborrecer a su mujer. Se aborrecen a sí mismos si lo hacen, así lo dice el texto. ¿Sí? Todo lo contrario, hablando de su propia carne, la sustenta, ¿sí? Proveyendo, es lo que quiere decir, todo lo necesario, y cuidando, con el mismo cuidado con el cual nos preocupamos por la salud física y la condición en cada instante, en cada momento. El argumento es gigantesco, porque el hombre y cualquier ser humano, a cada instante, algunos de ustedes mueven los pies, ¿no? Se sienten ya incómodos porque Fabián me dice que las sillas no sirven. Aquí el aire no les alcance, algunos de ustedes ya, otros llegaron con un dolor de cabeza y yo estoy aquí siempre preocupados por los problemas con mi voz. Es agua mágica. Pero mi punto es, a cada instante, esa es la idea, ha de preocuparse por ella. Y esto es el papel que vamos a bosquejar aquí rápidamente. En su liderazgo, ¿sí? Es, en primer lugar, el liderazgo de un siervo, ¿no? Esto es su servicio. Esto es el gran modelo que tenemos, ¿no? El ejemplo es el servicio de Cristo a favor de la iglesia. El texto dice, Cristo está cuidando a la iglesia y a cada miembro, ¿no? Cristo está sustentando a cada creyente en relación con todas y cada una de sus necesidades. Y el ejemplo no simplemente es de servicio, ¿sí? Que no tiene límite. El tiempo se nos fue aquí, pero el gran ejemplo de esto es Cristo lavando los pies de sus mismos discípulos. Este es el ejemplo de servicio que el Nuevo Testamento establece para el marido cristiano. Pero vean, es un servicio que le conduce a hacer grandes sacrificios, ¿sí? Motivado por el amor. ¿Sí? Cada hombre, ven con mucha atención, debería estar dispuesto a sacrificar. Es un servicio que implica sacrificios. A sacrificar primero sus deseos personales, a sacrificar sus aspiraciones, sus sueños, sus anhelos, a sacrificar su dinero, sus recursos, de igual manera como su tiempo, para suplir las necesidades. Aquí ni siquiera se mencionan los hijos, pero vienen en el paquete, ¿no? A suplir las necesidades de ella, ¿no? Y luego los hijos. El punto es, no hay nada en su agenda personal aquí, nada. No hay nada egoísta en esto. Todo es a favor de ella. Y el ejemplo lo demuestra. El ejemplo aquí es Cristo, ¿sí? Amando a la iglesia. ¿Habrá algo egoísta en su amor? ¿Pudiéramos pedirle algo necesario para escuchar? No, no tengo tiempo.
No, Cristo no tiene nada personal metido de por medio en su amor para con nosotros, ¿no? Y vean, es un liderazgo, lo vuelvo a decir, en el cual el ejemplo a seguir es Cristo. Y esto engrandece el papel del varón, lo hace tan grande, lo convierte en algo gigantesco, ¿no? No se trata de perfección, no vamos a ser perfectos, no se trata de un tipo de liderazgo incapaz de fallar, pero se trata de una meta, ¿sí? Y tenemos que esforzarnos. Es una meta o sea, que no podemos alcanzar realmente, pero la meta es tal como Cristo me cuida a mí, ¿sí? Tal como Cristo se preocupa por mí, tal como Cristo me ama a mí, tal como Cristo se sacrifica a favor mío. Yo hago lo mismo para mi mujer, ¿no? Esto es el asunto. Y veámoslo aquí en este ejemplo, cuando Cristo es señalado como el ejemplo y su amor, ¿sí?, es el único amor que Dios aceptará en esto, es un amor semejante al amor de Cristo. Cuando dice, como ama su propio cuerpo, ya lo hemos comentado. ¿Cuánto hacemos para alimentar, cuidar, proteger y satisfacer las necesidades de este cuerpo? ¿Con cuánta intensidad? ¿Con cuánta preocupación? ¿No? El dolor, el más mínimo, ¿no? Basta para algunos hombres son cobardes. Ustedes lo saben, para mí, si veo la apariencia de sangre, voy corriendo a mi esposa, ayúdame. ¿Cuántos se preocupan con tanta intensidad, ¿no?, por los deseos y las necesidades de su cuerpo? Eso es una cosa, eso es el amor propio, pero esto ahora es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es, vean, sin discutir los detalles, incondicional. Es voluntario de su parte, es incondicional. ¿En cuál sentido? No está condicionado por algo bueno o positivo o agradable en nosotros. Esa es la gran pregunta de principio a fin en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le motivará a Dios a amarnos? Somos los menos indicados, somos en muchos de los casos, los peores de los peores. Somos los menos indicados en el sentido de que si tú y yo hubiéramos escogido a personas para salvación, jamás habríamos escogido a las personas que Dios escogió. Su amor no es un amor condicionado por algo bueno, atractivo, agradable o positivo en nosotros. Aunque ya lo hemos dicho, dice la mujer que debe esforzarse para que sea atractiva ante los ojos de su marido. Hay más cosas ahí, antes de que se me olvide, voy a decir otra cosa. La mujer cristiana debería vestirse en conformidad con los deseos de su marido. Aquí no somos legalistas. Lo digo entre comillas, ¿no? Sí, yo digo a mi esposa, ahora estoy afanado por mi hija. ¿Cómo se va a vestir en forma pública? No sé si me explico. Me tienen que satisfacer a mí, a ningún otro hombre. No sé si me explico. Y esto no lo digo para dar luz verde para que una mujer venga vestida en forma indecorosa aquí. Eso no es mi punto. No. El punto es que es el amor lo que está actuando en todo esto. Y este amor es desinteresado de su parte. Es como el amor de Cristo. Es un amor no egoísta, es un amor inteligente, es un amor de propósito, es un amor dispuesto a sacrificarse. Una de las reglas para los que, lo vamos a ver de hoy en noche, aunque el tema es muy bueno, porque el modelo otra vez es la soledad de Cristo. Vean, decimos a los que no se han casado, si no estás dispuesto, muchacho, a entregar tu vida por ella, no debes casarte con ella. Si no estás dispuesto a entregarle
en forma real tu vida, si no estás dispuesta a morir por ella, esto es el amor de Cristo. Y viceversa, mujer, muchacha, jovencita, si no estás dispuesta a someterte a ese hombre, no debes pensar ni un segundo acerca de la posibilidad de casarse con él. No, si tú no puedes, y si tú no puedes, eso quiere decir mucho. Sujetarte a él, estás equivocada, él no es la persona, olvídate de él, ¿no? O olvídate de ella, es lo mismo. Pero ese amor que no busca lo suyo, ahora para concluir, el hombre lo manifiesta, lo demuestra, y aquí estamos resumiendo, hay más cosas que vamos a ver sobre esto, pero tenemos que ya definir papeles, de hoy en ocho vamos a ampliar todo esto más, pero aquí para terminar, en este papel de amor, el marido se ocupa de satisfacer todas las necesidades intelectuales, emocionales, sociales, todas las necesidades físicas y las más importantes, las necesidades espirituales de su mujer. Se ocupa de esto. ¿Sí? Se ocupa de esta responsabilidad. Es liderazgo responsable, motivado por el amor, preocupándose por todas esas necesidades. Y primero. Y segundo, protegiendo y ayudando a la mujer a cumplir con sus tareas, con su papel. Y hay cosas en todo esto, si son amigos y si hay un verdadero amor metido de por medio, estos papeles pueden fusionarse en una lista de cosas, porque se ayudan el uno al otro, ¿no? Se protejan y ayudándose el uno al otro. Hay tareas y responsabilidades que hacer y cuidados, ¿no? En todo esto, que si hay esta disposición de ocuparse, ¿no? En la tarea de satisfacer a las necesidades de su mujer y proteger y ayudarla, ¿no? Y el próximo punto es, si esto está realmente sucediendo, el resultado será que comparten sus vidas. Lo que vimos hace 8 días o 15 días, este tema de comunión y compañerismo, van a compartir sus vidas. Y esto ustedes lo saben. Si no llegan realmente a compartir sus vidas, no comparten nada. Y la una o la otra parte se siente excluida de la vida, ¿no? De su mujer o de su marido, ¿no? De su esposo o de su esposa. No deben sentirse excluidos, ¿sí? Las mujeres ni los hombres. El marido debe hacer todo lo posible para compartir su vida con ella, haciéndole saber que ella ocupa el primer lugar, después de Dios, el primer lugar en su corazón. ¿No? Que no tiene interés en ninguna otra mujer. ¿Sí? Que no le llama la atención la esposa fulana, del hermano fulano en la iglesia, ni menos, ¿no? Otras mujeres. Debería deleitarse en ella más que en cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Y lo que estamos diciendo aquí es, en todo esto, algo voluntario, algo a propósito, ¿sí? Algo que la mujer tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saberlo. ¿Y cómo lo va a saber? El hombre hará lo necesario para demostrarlo, ¿no? Y esto es el asunto. Hay más aquí, pero se nos fue el tiempo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No me siento amada. O no me siento amado. ¿Sí? No me está incluyendo en su vida. No me está ayudando. No se está preocupando por mis legítimas necesidades. ¿Sí?
Es imposible ser una mujer cristiana y ser una mujer totalmente palacio. No estamos hablando de eso. Algunos de ustedes saben, ¿no? Hemos tenido en medio de nosotros, se van, no tardan mucho, ¿no? No somos machistas aquí, somos bíblicos, pero hemos tenido esas mujeres, se van, estoy gringo, machista, y cómo me ofendió, y cómo se escandalizaron al escuchar. Si tienen un problema con lo que estamos diciendo, take it up with God. Leave me out of it. Esto no es personal, ¿no? Pero les puedo decir esto, no hay más aquí, vamos a terminar. Yo les puedo decir esto, yo conozco algunas parejas cristianas en este país y en Gringolandia que se esfuerzan para vivir en conformidad con estos papeles. Pretendo hacer lo mismo en mi matrimonio y les puedo decir que todas estas personas tienen un matrimonio feliz. Esto funciona. Así de sencillo. Funciona. Y funciona porque Dios es Dios. Y su palabra es verdad, ¿no? Y Él bendice las parejas cristianas que se esfuerzan para vivir en conformidad con su palabra, ¿no? Y esto convierte el matrimonio cristiano en algo maravilloso que el mundo desconoce, en algo que trae bendiciones que el mundo ignora, ¿no? Y las personas que piensan lo contrario, o son incrédulas, o son rebeldes, y tienen que arrepentirse de su incredulidad y rebeldía, o simple y sencillamente nunca se han esforzado para tratar de poner en práctica lo que Dios dice. Estarían dispuestas a ir con psicólogos y psiquiatras y con, quién sabe, hasta sacerdotes de la iglesia romana que no saben absolutamente nada del matrimonio. Cero. ¿No? El ministro cristiano debería de ser un hombre casado, con pocas excepciones, esa es la regla. Porque el que no sabe tener cuidado de su propia casa, así lo dice la palabra de Dios, el que no sabe gobernar, es la palabra, su propia casa, ¿cómo puede gobernar en la iglesia de Dios? Esa es la lógica divina. Pero vuelvo a decirlo, estarían dispuestos a ir con brujas, ¿no? Con hechiceros, ¿no? O se quedan ahí día tras día viendo las telenovelas. Esta mujer con chantaje logró. Aquel hombre sacó la pistola, ¿no? Y se llenan la cabeza con tonterías acerca de cómo solucionar sus problemas matrimoniales, ¿no? Con todo menos lo que Dios dice. Y yo simplemente les invito no a enojarse, sino a reflexionar y pensar. Dios no quiere echar a perder tu matrimonio hablándote así, ¿sí? Dios sabe mejor que nosotros y nos está haciendo un gran favor al decirnos todo esto. Para los que ya estamos casados, nos está diciendo, esta es la única receta, esta es la única forma. Hay que entender esos papeles y buscar su ayuda y su gracia. Esto no es posible sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios. Buscar su ayuda para vivir, en principio, quiere decir por lo menos hacer un intento honesto de obedecer en estas cosas. Y para los no casados, Dios te está haciendo un gran favor, porque tienes la oportunidad de saber de estas cosas antes de casarte, antes de tomar esa decisión que pudiera ser fatal si te equivocas, ¿no? Antes de comprometerte, Dios te está haciendo el gran favor de decirte la verdad acerca de esto. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón aquí? ¿Dios o el hombre? La triste realidad, con esto concluyo, esto llevo años diciéndolo,
Hay tantas personas en este país nunca han visto ni una sola vez un matrimonio verdaderamente cristiano. No tienen idea alguna de lo que se trata. Y comienzan a escuchar de esto y se ponen a la defensiva. Me suena como esclavitud o me suena como quién sabe qué. No, no es así. Dios nos quiere hacer un gran favor al enseñarnos sobre esto.